Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Evangelion, sí, nuevamente de Evangelion y nuevamente de el final de Evangelion, porque siempre se puede hablar más del final de Evangelion y justamente tenemos que hablar de la noticia de que el estudio Kara finalmente publicó en su canal de YouTube el corto animado por el 30 aniversario de Evangelion, donde se muestra entre comillas un final feliz para Asuka, pero vamos a ver de qué se trata realmente este tráiler que publicaron. Como siempre, si me dejan un me gusta, un like y un comentario, yo puedo seguir haciendo estos videos para ustedes todas las semanas. Bueno, para empezar este corto, en realidad en teoría era una especie de corto secreto súper limitado que solamente iban a ver la gente que estuvo en el festival y el evento del 30 aniversario de Evangelion, y si alguien lo publicaba en internet iba a tener una demanda legal y qué sé yo, y después finalmente fue el propio estudio el que lo publicó y quedó en ridículo. Creo que en realidad era todo una movida de marketing para que esto se haga mega viral y realmente funcionó. Pero bueno, mucha gente lo entendió mal, mucha gente se quedó con que Asuka finalmente tuvo un final feliz con Shinji y es como una ruta alternativa, y eso no es lo que nos muestra el tráiler. Así que ahora voy a pasar a explicar momento por momento más o menos lo que explica este tráiler, porque está en japonés y no entendí todo del todo, pero sí gran parte. Lo primero que vemos es a las dos Asuka que se presentan. Vemos a Asuka Shikinami a la izquierda y Asuka la original, Asuka Langley Shoryu a la derecha, la que tiene el uniforme de piloto de Evangelion si no recuerdo mal, y las dos empiezan a hablar de cómo es su historia a lo largo de Evangelion, y más que nada se trata de hablarle un poco al espectador y a rememorar partes de la historia, como que cada una empieza a reprocharle a la otra los momentos desagradables que pasaron, como haber sido comidas por un Eva o haber perdido tal batalla. Y después, por ejemplo, Shikinami le reclama a Shoryu que en su final Shinji la termina ahorcando, y eso es realmente desagradable, se siente muy mal, pero bueno, todo en un tono más cómico de todos esos momentos trágicos de la historia. ¿Y en qué culmina esta conversación? Llegan al punto de que ellas no tuvieron un final feliz, que no tuvieron un desarrollo, una pareja, una conclusión, como si el resto de los personajes en lo que se ve del final de los Rebuilds, donde Shinji termina con Mari, donde Kaoru termina con Rei, pero Asuka sí es cierto que si vemos el final de Rebuild of Evangelion se ve en el andén enfrente de Shinji ella sola. Y entonces comienzan a imaginar o a tener ilusiones de lo que sería un verdadero final feliz para ellas. Dicen que quieren tomar el rol de protagonista y hacer como si ellas fueran Shinji y ver la historia en primera persona, para tener la suerte del protagonista por primera vez y no ser un personaje secundario, y así tener un ansiado final feliz. Aunque en un momento dice que antes, aunque ya saben que el final sea quedarse con Shinji, antes quieren experimentar lo que es ser protagonista y tener un final feliz personal para ellas. Entonces entramos en unos momentos bastante cómicos donde vemos que Asuka se autoinserta en la primera aparición de Sachiel cuando llega el primer ángel, y vemos cómo pelea con Sachiel, pero se le escapa el cuchillo que termina atravesando el EVA 01 y explotando. Y después vemos que intenta de nuevo y vemos que llega a la primera aparición de Sachiel, pero en el primer Evangelion, en la serie, y vemos que en vez de salir el EVA 01 sale una Asuka gigante. Y estas son todas bromas que le está jugando Asuka Langley a la Asuka Shikinami, que recordemos está durmiendo por primera vez, ya que ella tiene la maldición de los Evas, un elemento que se introdujo en Rebuilds, donde ya los pilotos medio que se fusionan con los Evas y ya no pueden dormir y ya pierden ciertas necesidades biológicas. Por eso este tráiler es bastante interesante, porque tiene un montón de cosas para analizar. Pero en un momento Shikinami se cansa y dice que no quiere estas ilusiones ni estas bromas, sino que quiere un encuentro con alguien más, que quiere un protagonismo, pero al mismo tiempo quiere compartirlo con alguien, que no quiere estar simplemente sola como se aparece en estos momentos cómicos. Y vemos que tiene una cita con Shinji que nuevamente sale mal. Y lo interesante es que en una de estas repeticiones, cuando aparece Asuka en el mismo papel que tenía Shinji en el final de los Rebuilds, en el andén vemos que en el andén del frente están Kashi y Misato encontrándose, algo que no teníamos confirmado antes en ese final de Rebuilds, no lo habíamos visto, pero ahora sí. Así que vemos que Misato también pudo tener un final feliz después de todos los reinicios que tuvo Evangelion.
Finalmente vemos que Asuka vuelve a retroceder y retrocede a uno de los primeros momentos cuando Shinji quiere escapar de ser piloto, y vemos algo muy interesante, y es que Shinji baja del tren para tratar de llevarla a ese mundo donde ella quiere estar, a un mundo sin Evas. Primero, lo interesante es que esta imagen, esta representación es el reverso total del final del manga. En el final del manga, Asuka trata de salir del tren y no puede, y es Shinji quien le da la mano para bajarla. La baja de ese tren y en teoría está bajando de esos reinicios de Evangelion, y finalmente se queda en un mundo donde ya no hay Evas. Ese es el final del manga. Y esta vez es al revés, es Shinji el que está en el tren que baja y que le está dando la opción a Asuka de subirla y llevarla a otro mundo, a un mundo donde ya no habría Evas. Y lo interesante es que en esta versión Shinji tiene el uniforme de invierno, algo que no sucede nunca en Evangelion porque no hay estaciones por culpa de los impactos, siempre es una especie de verano eterno. Por eso este es un guiño más de que esta versión de Shinji por lo menos parecería que es la versión del manga que viene a buscar a esta Asuka que quiere un final feliz, a Shikinami. Sin embargo, vemos que Asuka se niega a ir con Shinji y dice que si bien es muy interesante y tentadora esta opción de ir a un mundo donde no hay Evas, a un mundo donde hay felicidad, Asuka tiene unas visiones de cómo sería su vida si ella se subiera a ese andén y acompañara a Shinji al mundo sin Evas. Y se nos muestra que tienen una vida normal, que van a la universidad, después van al trabajo, después se casan, tienen un hijo y tienen estas fotos como muy idílicas, como de mucha felicidad, como se ha mostrado que tiene Shinji con Mari y Kaworu con Rei con sus hijos y una vida normal. Pero Asuka dice que no quiere ese mundo, que vio esas visiones y no quiere esa felicidad, no acepta la felicidad que le ofrece Shinji en un mundo sin Evas y tampoco quiere la felicidad del mundo trágico que ha vivido con Evas, donde ya vimos el final que le han dado, medio secundario y sin mucho desarrollo. Y dice que básicamente quiere buscar su propio final protagónico diferente a esas opciones y sin depender de los demás. Básicamente se lo quiere ganar por sí misma y no quiere esas opciones que Shinji le da. De hecho tengo un video donde explico todos los finales por si no los tienen tan claros o no se los acuerden. Finalmente vuelve a este escenario medio cómico donde están las dos Shikinami y Langley Shoryu, y finalmente se dice que ella es una piloto que quiere obtener la felicidad por sí misma y que no va a depender del tonto de Shinji o de alguien más para tener su momento protagónico y su felicidad. Pero estaba habiendo admitido antes que finalmente iba a terminar con Shinji, aunque en realidad también se puede interpretar porque la que viaja y la que hace todos estos paseos es en realidad la Asuka Shikinami, la clon, porque la original, la Asuka de Evangelion, Langley Shoryu, ya tuvo su final en The End of Evangelion, y de hecho es ella la que acompaña a Shikinami a tener todas estas ilusiones, y de alguna forma se nos muestra que ella no acepta a Shinji porque en realidad tenía una relación o una cercanía, como vimos en Rebuilds, mucho más cercana con Kensuke Aida, el amigo de Shinji, que con Shinji en sí, y se nos deja entrever que tampoco lo acepta porque en realidad ya estaba destinado Shinji a estar con la Asuka original, con la Asuka Langley. Esa es una de las interpretaciones que nos da este video. Entonces, en lo que queda del video, se nos dice que Asuka es una piloto, que eso es lo que la define, que ella finalmente es la mejor piloto de todas, la piloto del EVA 02, como que Shikinami se corre un poco del protagonismo y vemos nuevamente que toma el micrófono la Asuka original, Asuka Langley, con el traje justamente de piloto, y dice que quiere un mundo de felicidad y que incluso si termina al final con Shinji, antes quiere su momento protagónico y antes quiere proteger la felicidad de todos siendo una piloto de EVA, que no quiere simplemente un final como tan personal y tan dependiente de otros, sino que busca mucho más como abrirse a los demás de alguna manera, proteger el futuro, dice Mirai, el futuro de todos los demás, y luego sí podría tener una felicidad propia con una pareja, pero antes dice que va a tener ese momento. Por eso algunos interpretan que de esto se podría tratar la nueva serie de Evangelion que va a salir, de un momento
protagónico para Asuka como no lo ha tenido a lo largo de todas las secuelas de Evangelion, siempre siendo un personaje bastante dependiente y atado a Shinji y a otros personajes. Así que bueno, de esto se trata este tráiler de los 30 aniversarios de Evangelion enfocado en Asuka. Vemos que ella, si bien vislumbra este final feliz con Shinji teniendo hijos y demás, no es realmente un final que sucedió, sino una visión, una ilusión como todas las otras que tuvo, siendo ella misma un Eva gigante o derrotando a Yachiel en su primera aparición. No es algo que en realidad haya pasado, es una ilusión sí de un futuro posible, pero no de algo canon, digamos, como mucha gente interpretó. Pero bueno, sí es algo que pudo haber pasado en alguna ruta del universo, inclusive en el final posterior del manga, que es lo más similar a lo que vimos en los eventos de este tráiler. Si me preguntan a mí, yo creo que Asuka y Shinji en realidad nunca estaban destinados a ser pareja, porque inclusive si los dos superaran sus traumas personales, Shinji es una persona muy promedio que no le molestaría ser el último grano de arena del universo en la esquina más recóndita y oscura del planeta. En cambio, a Asuka siempre le gustó destacar, inclusive sin ser piloto. Ya su personalidad tan eufórica y llamativa y nerviosa la haría siempre estar regañando a Shinji y no siendo una pareja feliz, porque además ella se exige mucho a sí misma, no solamente porque quiere agradar a los demás, sino inclusive superando eso. Ella tendría una personalidad mucho más avasallante, mucho más segura de sí misma y con mucha más ambición. Y en cambio Shinji es todo lo contrario, es un personaje que, librado de todos los traumas y exigencias de los demás, tendría una personalidad mucho más apática, tranquila y para nada ambiciosa. Por eso inclusive creo que en las mejores condiciones o en el mejor universo y el más feliz y sin Evas, nunca podrían ser una pareja feliz. Terminarían separados y siendo infelices, o una pareja unida pero llena de conflictos. Pero bueno, eso solo es la interpretación que tengo yo. Así que bueno, ¿qué opinan ustedes? Los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.